Hola a todos, esto es Moby Deep, la tertulia sobre Movistar Team. Aquí estamos, en el segundo programa, en Payete Fan Club, en Telegram, en el único espacio totalmente dedicado a Movistar, donde cualquiera podrá participar. Soy Pablo Pastor, de Caza Etapas, y me acompaña Adrián Llopis. Ah, hola Adrián. Hola, muy buenas a todos. Hoy contamos solo con dos personas, aquí estamos, tenemos muchas bajas, todas justificadas, muchísima fuerza para Luis y para Alex. A Peter lo vamos a tener ahora de aquí un poquito, lo vamos a tener en audio, ahora explicaremos por qué. Y vamos a ir con los temas que se tratarán durante este segundo programa de Moby Deep. Hoy vamos a hablar de el Movistar Team Academy, el Devo, del equipo femenino y vamos a hacer las previas de las carreras porque en unas horitas desde que estamos grabando este programa, en apenas 8 o 10 horas, va a empezar ya lo bueno, el Tour Down Under desde Australia. Además, también esta semana se van a disputar la clásica Camp de Morvedre, el Gran Premio de Castellón y la clásica Comunitat Valenciana. Pero antes de empezar, ya sabéis, muchísimas gracias por la acogida que tuvo el primer programa. Estamos muy contentos. Bien, podéis ir comentando o si queréis abrir el micrófono y entrar, también estamos, hoy solo somos dos, así que cualquier ayuda será bienvenida. Y luego también este audio se acabará subiendo tanto al grupo de Payete Fan Club para que pueda estar allí fijado y también a Caza Etapas. Pero, Adrián, tuvimos al final del programa el quiz de Moby Deep. No tenemos a Peter, pero aquí tenemos el análisis del mismo. A ver, que lo pongo aquí el audio que me ha enviado. Atentos. A ver, ahora. Muy buenas noches a todos los seguidores de la M y a todos los que nos acompañáis en esta nueva entrega de Moby. Como ya explicamos la semana pasada, lo que vamos a hacer en cada entrega del quiz de Moby es repasar los resultados de la primera entrega. Vamos a ver cuál es el ranking del top 10 de ese episodio y el ranking top 10 global, que en este caso, pues el repaso de la primera semana, van a coincidir. Sí que antes de empezar quería aclarar, como dato curioso, que ha habido una pregunta en la que solo un usuario ha acertado la respuesta correcta. Y ha habido otra en la que solo ha habido dos acertantes. Sin embargo, otra pregunta, en este caso la primera, que la repasaremos todas, ha habido muchos acertantes, esos que estabais al día porque es una pregunta de actualidad. Y también hay que decir que hemos tenido que eliminar 4 resultados que marcaban puntuaciones altas con muy poco tiempo dedicado a responder, unos 10 segundos, 15, que, bueno, la sensación de que ha podido ser realizado con la ayuda de la IA, con lo cual no tiene gracia, o se ha vuelto a hacer una vez intentado de nuevo. Dicho lo cual, ahora los compañeros os van a ir compartiendo en pantalla cuál es la respuesta de cada pregunta que vamos a leer a continuación. La primera, si recordáis, era ¿cuál ha sido el último ciclista de Abarca Sports que se ha incorporado al staff del equipo? Pues bien, teníamos como opciones, no sé por qué, Alejandro Valverde, Héctor Carretero y Leonardo Piepoli. Y como muchos habéis acertado, efectivamente la respuesta correcta es Héctor Carretero. Esta era más sencilla, si estáis al día de las evoluciones del staff de Movistar. Y la siguiente pregunta, de las bajas del equipo para esta temporada, ¿quién consiguió más puntos UCI en 2025? Y esta ha sido una que solo han acertado 2 personas, porque marcábamos como opciones Fernando Gaviria, Rubén Guerreiro, Will Barta y Gregor Mulberger. Y aunque no os lo creáis, Rubén Guerreiro fue el que más puntos obtuvo de estos 4 en 2025, en concreto 200. Y enhorabuena a Manu y a Carrerita74, que han sido los únicos que han respondido bien esta pregunta. Y esta siguiente tenía enjundia, porque decía, ¿qué ciclista del Movistar terminó en el top 15 del ranking UCI en 2011? Dábamos la opción de Rui Costa, Alejandro Valverde,
José Joaquín Rojas o ninguno de los tres. La mayor parte de la gente ha contestado Alejandro Valverde, pero si recordáis, Alejandro estuvo sancionado 2 años y este fue uno de aquellos 2 años que no pudo competir. Y Rui Costa podría llevar a equívoco para el que se acordara de que Alejandro Valverde no había competido, porque fueron esos años retóricos de Rui Costa, pero no fue ese año cuando ganó el Mundial. Y también la respuesta correcta era José Joaquín Rojas, que por cierto solo ha acertado a nuestro compañero Adrián. Enhorabuena, Adrián. Y este fue el año además que hizo varios segundos puestos, de hecho quedó segundo en la clasificación del maillot verde del Tour de Francia. En fin, fue un buen año para José Joaquín. Y pasaríamos a la siguiente pregunta, en torno al Movistar femenino, que decía, ¿qué ciclista del Movistar porta actualmente el maillot de campeona de su respectivo país en las pruebas en línea? Bastante especial, ¿eh? En línea. Dábamos la opción de Arlene Sierra, representando a Cuba, Marlene Gosa, representando a Suiza, y Anne Lippert, representando a Alemania, o ninguna de las tres. En este caso sí que ha habido más acertantes. Esta pregunta, la respuesta correcta era Sara Martín, en este caso ninguna de las tres. Es cierto que Arlene Sierra y Liliane Lippert han sido portadoras de sus respectivos maillots, no en este año, y Marlene Goisar lo es en las pruebas en contrarreloj. Y por último, una pregunta con un toque de humor, por supuesto, que decía, ¿qué nombre y apellido corresponde a un ciclista de Abarca Sports menor de 30 años? Con las variopintas respuestas y opciones como Enric Mas, Eric Igual, Ricky Menos o Henry Morris. Pues en este caso, obviamente por descarte, tenía que ser Eric Igual, ciclista del Movistar. Y bien, si ahora mis compañeros pueden compartiros cómo queda el ranking, el top 10, podéis ver que el podium provisional lo completan en tercera posición Adrián Llopis con 60 puntos en 45 segundos, nada mal, Adrián. En segundo lugar Recio, la misma puntuación, pero con 4 segundos menos, y el top, con diferencia abismal en tiempo, Don Pablo con 60 puntazos en 34 segundos. ¡Ole! Como veis, está todo bastante apretado, y según vayamos avanzando las semanas y las siguientes ediciones del quiz, esto va a ir cambiando segurísimo. Muchísimas gracias, Peter, nuestro corresponsal en la sombra. Muy bien. Y como hoy no está Peter, el quiz al final del programa lo lanzaré yo y así os daré un poco de ventaja al resto, que tampoco se trata de ganar con tanta diferencia. Bueno, también he colgado todo lo que ha ido diciendo Peter en los mensajes de Payete ahí en el grupo y ahí está todo. Muy bien, unas buenas risas, que para eso estamos. Vamos ya con el programa. Adrián, si va viendo mensajes, me los vas diciendo tú, que yo también voy aquí con varias pantallas, ¿vale? Si yo no me doy cuenta. Vale. Vamos con el análisis del Movistar Team Academy, un equipo de categoría continental. Aquí vamos a hacer un poco de explicación para gente que a lo mejor ya sabe demasiado, pero si no, explicación desde abajo. Es un equipo de categoría continental, el cual podemos decir Movistar, el primer equipo está en categoría World Team, después tenemos la categoría Pro Team y ya después la categoría continental. Sería la tercera categoría. La lógica este año de Movistar Team, uno de sus principales objetivos del Movistar Devo Movistar Academy, es el número de ciclistas que van a poder correr con uno o con otro equipo. A ver si me explico bien. Hablando del equipo World Team. Si el equipo World Team corre una carrera Pro Series, que es la segunda categoría, en la primera categoría, en las carreras World Team, la Volta a Cataluña, la Itzulia, el Tour de Francia, ahí no puede correr nadie del Devo. Pero en las Pro Series, por ejemplo, la Volta a la Comunitat Valenciana, ahí pueden correr hasta 2 ciclistas del Devo. Y en las carreras .1, que son las que se van a correr esta semana,
la Camp de Morvedre, Gran Premio de Castellón, Clásica Comunitat Valenciana. En estas puede haber hasta 4 ciclistas del Devo. Después, en la situación inversa, carreras propias del Devo, que ahora iremos diciendo, el Devo puede correr categorías punto 1, que es la tercera categoría del ciclismo, y punto 2, que es la cuarta, que en esta Movistar Team, el World Team, no puede acceder. Pues bueno, cuando el Devo corra en categoría punto 2, podrá haber un ciclista del World Team. Y cuando corra en categoría punto 1, podrá haber hasta un máximo de 2 ciclistas del World Team. Adrián, ¿cómo ves esto? Pues en primer lugar, un paso necesario para el Movistar. Lo hemos hablado muchas veces de que prácticamente todos los equipos World Tour tenían un filial y que muchas veces se escapaban ciclistas jóvenes por no tener un filial y no poder darle al ciclista pues un calendario acorde a lo que necesita en función de la edad y en función del nivel que tenga, porque hay muchos ciclistas que se han escapado por no poderlos subir ya porque era demasiado joven, pero tampoco los podías, entre comillas, ceder a otro equipo porque se te podía escapar. Es verdad que sí que hemos visto, bueno, tampoco sé cómo fue la cosa, el caso de Iván Romeo que estuvo como cedido un año en el Acción, pero en general hay muchos ciclistas que, sobre todo talento español, que se ha escapado y esto era muy necesario. Sobre la segunda cosa, comentamos en el pasado programa que era una plantilla muy corta, la de Movistar, 27 ciclistas y ya arrancan con algunas lesiones. Y es para lo que una de las cosas tiene que servir el filial, para suplir esas bajas y ir entrando ciclistas jóvenes en dinámica de primer equipo y ir disputando carreras. El calendario que va a tener el equipo Devo. Estos son pruebas donde van a ir ellos siendo los protagonistas. Estará inscrito el Movistar Academy, el Devo. Va a tener 25 días en pruebas de categoría punto 1, como el Tour de Ruanda, la Vuelta a Asturias, la Semana Coppi Bartali, 4 clásicas italianas, el Gran Premio de Emilia, el Gran Premio del Lazio, el Giro de la Romana y el trofeo Tessile Moda Valdengo Europa. Después también va a correr una clásica belga punto 1 para que los chavales se vayan rodando. Ahí está diciendo, no sé quién ha sido, creo que Rubén, que a Ruanda con Tesfacción. Sí. Y yo, y top 5 como mínimo. La clásica que van a hacer en Bélgica es, a ver si la tengo por aquí. Ahora no la acabo de encontrar, pero sí, también había una clásica en Bélgica. Y después van a hacer una nueva carrera, que es punto 1, que es la Lyon-Turín, que es una vuelta de 3 etapas. La va a correr el equipo Devo. Además de esto, van a correr pruebas punto 2, 7 días de pruebas punto 2, en España y en Italia. En España van a ser 2 carreras, que son el Gran Premio Primavera On Tour, que sube de categoría, era solo Elite Sub-23, y la clásica de Padrón. Y además van a correr en categoría Sub-23, las mejores pruebas Sub-23, que van a ser el Giro Valle d'Aosta, el Giro Baby, también la Lieja Sub-23, la París-Roubaix Sub-23. Ah, ya tengo la carrera. No era belga, era de Países Bajos la que va a hacer el punto 1. Es la NXT Classic. Y además también va a hacer de categoría Sub-23, Lombardía Sub-23, el Gran Premio de Blois Sub-23, la Gondelisart y la Gante-Wevelgem Sub-23. Y también han anunciado el Tour del Avenir, anunciaron el calendario, pero la verdad que no tengo claro si como equipos pueden ir equipos como tal, si es por selecciones, porque ya estaba el calendario, eso no lo tengo claro. Pero bueno, Adrián, y también los que estáis participando aquí de oyentes, ¿cómo veis este calendario a priori del Movistar Team Academy? Yo lo veo bastante bien el calendario. Al final era importante, sobre todo, estar en estas pruebas sub-23 en el calendario punto 2 U, donde son Giro d'Italia, Nesien, el Tour del Avenir o las clásicas tipo Lombardía sub-23. Y ya que pues, en las otras carreras el primer equipo sí que las podía correr en general, menos las punto 2.
pero sobre todo para competir contra otros jóvenes ciclistas y otros filiales, pues también creo que es importante estar en esas carreras y sobre todo porque está muy repartido, porque hay un poco de todo. Hay tanto clásicas como vueltas por etapa. También se corre en diferentes países y esa versatilidad del calendario puede hacer que hayan varios perfiles de corredores en el equipo y que pueda haber un poco espacio para todos. Y, por ejemplo, en estas carreras que irá más gente del equipo filial, pues que puedan liderar más o puedan tener más libertad estos ciclistas para ver su potencial. Dice Luis, me están entrando ganas de dedicarles un tuit exclusivo en el hilo diario, a riesgo de marcarme una arquea y gafarlos. Gafarlos o que quiebre el equipo. Así que, Luis, piénsatelo. Bueno, si tú le pones, mi me gusta diario lo tendrás, Luis, no te preocupes. Pero, hombre, sí que hay carreras, esa Vuelta a Asturias, que pueden crecer mucho. El Tour de Ruanda, que ahora nos estaba comentando Rubén, que puede, además, compensarlo con un corredor del World Team o dos o hasta, como hemos mencionado antes, que pueden crecer mucho. Yo veo Diego Pescador, Pavel Novak o combinar con un gregario, llámale Albert Torres, con otro corredor que pueda, sí, jovencito, que pueda crecer. Sí, porque hay gente veterana en el equipo que puede enseñarles mucho y sobre todo las mejores lecciones que puede dar es dentro de la carretera. Sí. Y también pues es bastante buena idea lo de meter a Diego Pescador o a ciclistas así muy jóvenes, con poca experiencia y que además de eso, de cara ya a otros años, pues es un atractivo más para venir a Movistar y para fichar ciclistas así más jóvenes, que es por lo que se está apostando en las últimas temporadas y es una opción más. Vamos, al final, lo he dicho antes, es que era obligatorio tener un filial ya en esta época que vivimos porque el talento joven hay que retenerlo y hay que buscarlo pronto. Sí, me parece que solo queda ya Cofidis sin filial, pero bueno, ya no es categoría World Team, porque Ineos también se ha sumado este año. Ya han sido Movistar e Ineos los últimos. Vamos ahora con un repaso de la plantilla. Aquí es como cuando el otro día hablábamos de Pavel Novak. Lo que nuestro conocimiento sobre ellos, yo a Cubillas y a Rulle Paretá sí que los he visto en directo en un par de carreras, pero el resto, pues, puras estadísticas. Adrián, imagino que tú estás igual. Lo mismo. A cubillas del último mundial y poco más. Bueno, y el mundial, sí, claro. Por eso, podríamos decir, la plantilla, nos dice Luis, ahora sin bromas, estaría bien aclarar que los puntos que consigan los del Devo cuando compitan con el World Team no se suman al World Team. Muy bien, Luis. Bien apuntado. Claro, significa... Importante. Si, por ejemplo, ahora que vamos a hablar, Javi Cubillas sube, van a decir que en las carreras que van a venir próximamente, punto 1, estos primeros meses de calendario, va a haber siempre gente del Devo. Por ejemplo, entonces los que hay en la clásica Camp de Morvedres, si por ejemplo va a Cubillas y puntúa, no va a haber puntos para Movistar Team, para el equipo World Team. Van a ir para el Academy. Pero, al revés, en las carreras, la Vuelta a Asturias, el Tour de Ruanda, estas clásicas italianas que hemos ido mencionando, la NXT Classic de Países Bajos, si sí que va un corredor de Movistar Team con el Academy y consigue puntos, sí que se sumará para el equipo World Team. En el caso, al revés, sí, que es una práctica que el año pasado equipos como Astana hacían bastante, también lo hizo Soudal. Haces crecer al corredor y además los puntos para el equipo madre. Si Luis no sigue eso, si crees, Luis, que nos hemos dejado algo más, tú tírale ahí, sin miedo. Hablando de los corredores, hay que decir que es un equipo que lo que son ciclistas de talla mundial junior no hay. El mejor ciclista junior del año pasado en España, que fue Urcaregui, lo fichó Lidl Trek. El otro, Benjamín Noval, aún tiene un año menos, continuará un año más en junior y ya fichado por Ineos. Y podríamos decir que sí, que el tercero y el cuarto sí que están en el Devo. Uno es Javi Cubillas, que es de primer año, tuvo 2 victorias en la temporada, fue séptimo en la Vuelta a Madrid de categoría sub-23, que la selección española junior fue allí,
Y digo esto porque he visto que es un dato curioso. De los 6 que tenía por delante en esa clasificación, 4 corredores han pasado a categoría Pro Team. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Hablando con la selección española, como decía Adrián, fue 9º en el Europeo Junior en ruta y 15º en el Mundial Junior en ruta. ¿Algo más que decir de Javi Cubillas, el corredor de un pueblo que nos pilla entre medio a ti y a mí, de la Val d'Uixó? Sí, al final yo creo que es el ciclista con más potencial o más conocido es, o por lo menos potencial en cuanto a nombre, porque tampoco es que le haya visto correr mucho, pero en el último mundial sí que dejó buenas sensaciones, tanto mundial como europeo, que es lo que has comentado, que es donde lo hemos podido ver más. Y es el que más probable es que de cara a las próximas temporadas pase al World Tour y es, digamos, al que más tengo ganas de ver. Es un corredor que hay que apuntar que UAE le hizo oferta para ir a su training camp y la rechazó para ir a Movistar. Sí que tiene pinta que parece que puede ser un poco más escalador. También parece que para vueltómano. Nos dice Rubén, #AscoUAE. Ya sabéis que los comentarios que se vierten por parte de los colaboradores no tienen responsabilidad en nosotros. Sí, Rubén, no pares. Y el otro que hemos dicho español que destacaba más en Junior, podríamos ser, sí, que fue el cuarto, quinto más destacado, es Villate. También será categoría sub-23 de primer año, obtuvo 4 victorias en el calendario, fue segundo en el Campeonato de España en crono, con la selección española fue 10º en la Vuelta Junior en Suiza y en ese Europeo Junior fue 18º. Otro corredor que también, principalmente ya lo dijeron en un sin cadena que publicó el equipo, que había 4 posibles líderes a priori, pero que cada uno iba a ir creciendo como ellos podían y luego los galones se iban a poder cambiar. Otro corredor que ha de tirar del equipo, sobre todo en los sprints, es Jonathan Guatibonza, que en este Payete Fan Club había un usuario, no recuerdo quién, que le gustaba mucho el nombre, Soldados de Guatibonza. Es un sprinter, este es cuarto año de sub-23, es el más veterano del equipo con diferencia. Corrió en el filial del UAE y esta temporada, el Guati, nos dice Rubén, sí. Y esta temporada 2025, la anterior, tuvo 5 victorias, todas ellas en Sudamérica. Adrián, ¿qué te puede parecer este posible sprinter y también con vistas de ir al World Tour? Pues otro ciclista que digamos que tiene, quizá no sea la última, pero igual tiene su última gran oportunidad para correr en el World Tour y sí, va con esa presión, entre comillas, de que tiene que aprovechar este año y necesita resultados. Y al final es un ciclista de perfil sprinter que en muchas carreras puede ir de líder en todo lo que tenga sprints reducidos o sprints de grupo y que es quizá uno de los que más resultados pueden sacar, sobre todo por ser perfil sprinter, que es de lo que más resultados se puede sacar. Seguramente corra más en, por ejemplo, Tour de Ruanda, creo que me sonó sí. escuchar en algún programa o alguna clásica. Y su objetivo tiene que ser intentar ganar o por lo menos estar ahí entre los primeros puestos. Todo esto obviamente hablando de estas carreras menores de las .1, o sea, ya no digo ni las .1, las .2 o .2U y tiene que aprovechar este año. Corría en el filial del UAE hace unos años, pero Sí. no acabó de destacar, se ha ido a Sudamérica donde es verdad que ha ganado, pero claro, tiene que dar ese paso a Europa que muchas veces pues no es fácil porque hay mucha diferencia. Y el cuarto corredor, viendo sobre todo estadísticas del 2025, que podría ser esa punta de lanza, es el italiano Mattia Proietti, también de primer año, y que tuvo ni más ni menos que 6 victorias. Todas en el calendario italiano, que hay muchísimas carreras y que también está disputado, aunque hay que ser honestos y hay que decir que no fue con su selección ni al europeo ni al mundial. Además, Adrián, si quieres, voy diciendo el resto de corredores y si quieres mencionar tú algo de alguno, pues me cortas y ya está, ¿vale? Además está Markel Aranaz, Sebastián Castro,
que tuvo 4 victorias en 2025, fue 24º en el Mundial Junior en ruta, el corredor sudamericano. Markel Aranaz es de aquí, es español. También tenemos el italiano Daniele Forlín, Eric Igual, de primer año, que de junior fue campeón del mundo junior en puntuación y en Madison, en pista, además de obtener 2 victorias en ruta. Lucas Jackson, que corriendo en España de primer año igualmente sub-23 obtuvo 3 victorias en categoría junior. Filip Novak, el hermano de Pavel Novak, del primer equipo. Roger Paretá, que este es de segundo año, corría en el equipo finisher. Junto a Tomás Pombo son los 2 únicos corredores de segundo año, que también Tomás Pombo en categoría sub-23 de España fue de lo más destacado con 5 victorias. Y el que me falta por decir, sí, vale, no, ya están todos. Es un equipo que hay que tener mucha paciencia porque menos Guatibonza, que es de cuarto año, en categoría sub-23 puedes estar hasta 4 años, pues Guatibonza es de cuarto año. 2 corredores de segundo año, Pombo y Paretá, el resto son de primer año. Por lo tanto, poquito a poquito. Adrián. Sí, esa es una de las claves, que hay que tener paciencia porque no creo que lleguen resultados desde el primer día. Al único que igual así se le puede exigir más es a Jonathan Guatibonza, que ya Sí. es el más mayor, que es muy joven todavía, pero es el más mayor del equipo y al final es el único que se le puede exigir así, entre comillas, pero los demás se tienen que desarrollar con paciencia, ir entrando en dinámica tanto en carreras con el primer equipo como en estas del filial, intentar sí que competir un poco mejor y liderar en estas carreras sub-23 donde están el resto de filiales, para así poder competir y poder ver quién puede dar ese salto. Y de este equipo, pues al final, si no sigues el ciclismo de categorías inferiores como yo, que lo sigo más a cuentagotas cuando llegan mundiales europeos o alguna cosa así, o el Tour del Porvenir y poco más, tampoco es que conociera a muchos. Eso sí que me sonaba Jonathan Guatibonza del filial del UAE o Javier Cubillas del último mundial, pero poco más. Hay que ver al resto de ciclistas en carrera. Y sí que destacar el nombre de Eric Igual, que como has dicho antes fue campeón en pista, en junior, y pues es un perfil diferente de ciclista que es interesante tenerlo en el filial de cara a futuro, por si, por ejemplo, se puede dar el caso de que las competiciones que no sean ruta den puntos UCI en el futuro, y puede ser un punto que le añada valor al equipo de cara a futuro, pero bueno, para esto falta mucho y ahora se tiene que ir desarrollando en ruta. Si no me equivoco y de lo contrario que Luis o que alguno de los del chat me diga algo, es a partir de 2027 cuando las diferentes categorías van a poder contar, que ya se habla por ahí a ver si Felipe Orts, con el añazo que está haciendo, si podría sumar puntos. Y bien, sí, de acuerdo con todo lo que has dicho. Como mucho podría apuntar que uno de los debes que tuvo Movistar Team en 2025 fue que en bastantes carreras, bastantes, fue con un corredor o hasta 2 corredores menos. Esto se va ahora a acabar con el Devo. Sí que es verdad que, claro, cuando haya una baja de última hora le dirán a alguno de los chavales que pueda subir, no estará en su pico de forma, pero su función va a ser, pues tú te pones a tirar al principio, va a ser pues el primer soldado que caerá en batalla, podríamos decir, el primer gregario. Y esto puede ser lo más importante. Dejamos el Movistar Academy, el Devo, para centrarnos ahora en el equipo femenino. Y conectamos. Adrián ha dicho que no seguía mucho las categorías inferiores, pero es nuestro experto en ciclismo femenino. Adrián, ¿qué puedes decir de la temporada 2026 de Movistar Team? Bueno, a ver, lo primero, experto entre comillas. Sí que es verdad que lo sigo, pero no soy tan experto entre comillas como en el masculino, que tampoco es que sea experto de nada, pero intentaremos dar aquí unas pinceladas del equipo. Bien, Pues al es modesto. final,
tienen una plantilla parecida porque los fichajes han sido pocos, solo han sido 2 fichajes y 2 salidas del equipo. Han fichado a Francesca Barale, que tiene 22 años, que viene del Picnic, que es una ciclista que todavía no ha demostrado mucho, que sí que tiene algún resultado en clásicas, pero de momento no se le ha visto demasiado, pero con 22 años sí que tiene margen de mejora. Y sobre todo el fichajazo que han hecho es el de Paula Ostiz, que la hemos visto arrasar en el calendario junior, la hemos visto arrasar, pero en mayúsculas en los mundiales y en los europeos, tanto en mundial, tanto en las pruebas en ruta como contra el reloj. Y de cara a futuro es una ciclista muy a tener en cuenta porque seguramente sea una ciclista de talla top mundial. Y de bajas del equipo al final tampoco es que haya nada importante porque se va Yelena Eric, que sí que era una ciclista de equipo que ayudaba mucho a sus compañeras, pero tampoco era una ciclista que tuviera demasiados resultados más allá del nacional y alguna carrera menor. Y también se marcha Paula Patiño, que es una escaladora, que sí que las carreras de alta montaña sí que se le dan bastante bien y en el llano sí que le suele costar más y eso hace que para generales no era una ciclista apta, era más una gregaria o que en carreras menores o alguna etapa así de mucha montaña podía destacar y también ha decidido marcharse del equipo y se va al Laboral Cucha. Y en general, pues por eso la plantilla es bastante parecida. La cosa buena sí que es que en los últimos años se ha apostado mucho por ciclistas jóvenes que seguramente den otro paso adelante el año que viene, como Kat Ferguson, que tiene muy buena pinta, como Tota Magalaes, que aunque no ha conseguido demasiados resultados, también tenía buena pinta y se ha apostado mucho por ella porque tiene contrato hasta 2029, si no me equivoco. O las gemelas españolas Laura Ruiz y Lucía Ruiz. Y son ciclistas que tienen muy buena pinta y como se ha hecho en el masculino, se ha apostado mucho por gente joven. Esto por una parte del equipo, que se va a ir desarrollando esa parte joven, pero es que también cuentan con ciclistas de talla top, o si no es top, casi top. La líder del equipo, que es Marlene Reuser, que ya en grandes vueltas ha demostrado bastante, siendo segunda tanto en el Giro como en la Vuelta Femenina el año pasado, con muy buenas sensaciones, donde la vimos subir con un nivel que hasta ahora no había mostrado tanto y no se quedó demasiado lejos de la victoria. También tienen una ciclista muy buena como Liane Lippert, que le falta ese pasito para acabar de rematar carreras, porque la vemos muchas veces que está ahí, que consigue buenos puestos, pero le falta ese pasito para ser top. Y vuelve también Arleni Sierra, que en la época de Annemiek van Vleuten era como la segunda mejor ciclista, que era muy rápida y en grupos reducidos se defendía muy bien. Y vuelve tras un embarazo que estuvo el año pasado y ahora vuelve a las carreteras y veremos cómo se puede volver a adaptar. Y del resto del equipo, pues al final tampoco podemos destacar como top a nadie más. Sí que tienen así gente de calidad media, como Olivia Baril, como Sheila Gutiérrez en algún sprint, o Sara Martín, que en carreras nacionales lo hace muy bien, o Flor Chimacay en clásicas, que son ciclistas más para competir en ese calendario alternativo y dar en estas carreras más presencia al equipo y en carreras World Tour pues ayudar a sus compañeras. Es verdad que el equipo, así como cuando estaba Van Vleuten, que era la mejor ciclista del mundo y lo ganaba todo, casi todo, pues al final el equipo era de los mejores del mundo, por eso ahora no están entre las mejores, pero sí que creo que es un equipo que puede estar a mitad tabla, pero que en ciertas carreras, como por ejemplo grandes vueltas con Reuser, o quizás alguna clásica con Liane Lippert, o veremos Kat Ferguson hasta dónde puede llegar, pues sí que pueden competir y estar ahí. Genial, Adrián. Bien, bien, has demostrado. Y ahora vamos porque ya empieza lo bueno. En unas horitas ya estará la serpiente multicolor rodando por Australia. Empieza ya el Tour Down Under. ¿Tienes ganas, Adrián? ¿Tenéis ganas vosotros por ahí?
hay ganas ya, aunque los horarios son los que son y yo no me despierto a esas horas para ver carreras, pero bueno, por lo menos ya tengo ganas de ver resultados y ver algún resumen, por lo menos. Bueno, mañana es de 8 a 11. La verdad que el prólogo se puede seguir medianamente bien. Bueno, por eso, vamos, previa del Tour Down Under, categoría World Tour, consta de un prólogo, que es el primer día, más 5 etapas. Combina etapas duras de montaña, como tal no hay, sí que hay algunas de bastante desnivel, con otras que son puramente para sprinters. Sí, Adrián, ¿cómo ves las etapas que hay? Sí, un recorrido que es bastante abierto porque Hmm, tampoco digamos que hay ninguna etapa clara para sprinters, porque hemos visto, por ejemplo, en otras ediciones que Sam Welford se llevaba 3 etapas o una cosa sí, así, donde habían muchos sprints. Y es un Tour Down Under para intentar competir, por donde va a haber mucha acción y al ser inicio de temporada con picos de forma diferentes, eso se puede notar y quien llegue bien pues puede tener bastante ventaja. Y es una carrera sobre todo para Movistar, para estar en cortes, para intentar probar cosas. Llevan un equipo así más alternativo que ahora lo repasaremos, pero sí que llevan un ciclista que lo hizo muy bien el año pasado y que va a estar ahí, creo yo, si llega como el año pasado y que puede hacerlo muy bien. nos dice Luis que solo una etapa clara para sprinters. La segunda, yo estoy de acuerdo también, Luis. La segunda es la única porque hay tachuelitas del 3%, pero siendo segundo día de competición en Australia, la verdad es que siempre vuelan. Las otras estarán ahí, terreno sube y baja, pestoso, la de Willunga Hill, no está Richie Port, pero también habrá espectáculo. El equipo, ¿qué decía Adrián? Los primeros soldados de Eusebio. Como líder, Javi Romo ya fue segundo y ganó una etapa en 2025. Jefferson Cepeda, Gregario, para ayudar en montaña. Pavel Novak, Gregario y crecer como ciclista. Voy diciendo lo que yo, bueno, además de lo que yo suelto en mi Twitter, que será cada uno. Gonzalo Serrano, también Gregario y hacer top 15 en etapas, lo que yo creo que harán, ¿eh? Natnael Tesfachión, para intentar sumar top 10, los primeros puntos buenos. Además de Manlio Moro, Gregario y a ver si en el prólogo puede hacer una buena actuación, son solo 3 kilometritos, y Albert Torres como Gregario y capitán de ruta. Adrián, ¿cómo ves? Y vosotros, ¿cómo veis este primer 7 de la M? Pues es un 7 alternativo, digamos, porque de los grandes líderes del equipo, pues solo pondría a Javi Romo, Hmm, que ya demostró mucho el año pasado con un muy buen inicio de temporada, donde fue segundo en la general en el Down Under, ganando etapa, y que al final perdió la carrera, pero la perdió dando la cara. Y no creo que se le pueda reprochar nada el año pasado y que va a volver con el mismo objetivo, creo yo, de cara a enfocarse a la general. No es un ciclista que digamos que debería de hacer generales, pero sí que le puede venir bien este perfil porque no es una carrera para escaladores puros, digamos, y es una carrera que puede así deparar sorpresas y muchas etapas se le pueden adaptar muy bien. Del resto del equipo, pues me deja más dudas porque sí que es verdad que para el prólogo puede estar Manlio Moro, que al ser tan corto, esa ventaja de la pista, pues puede hacer que lo haga bien. Pero el resto sí que me deja así más dudas porque va a ser una carrera que se tenga que jugar mucho a los cortes hmm. y al único que veo más así para estar en cortes puede ser Jefferson Cepeda, que el inicio de la temporada anterior lo vimos mucho correr así, por ejemplo, en carreras en España. Sí. Pavel Novak para aprender, al final debuta en el World Tour y tampoco es que se le pueda exigir demasiado. Después creo que a Tess Faction lo guardarán más para los sprints por si en alguna etapa
llega algún grupo reducido. Creo que estará más como opción para sprints reducidos que metiéndolos en algún corte. Y después Serrano y Torres, que vienen más como gregarios o capitanes de ruta, más Albert Torres para esto, y quizás Serrano sí que tenga algo más de libertad. Y no sé si estará más, como he dicho, ayudando a Tesfaction o se puede meter en algún corte, pero en esa función de cortes veo más a Cepeda. Pero al final es un equipo alternativo que lo veo menos Javi Romo, un poco flojo en cuanto a nivel, pero bueno, al final en esta carrera habrá que ponerle ganas y estando muy atentos. Nos dice Luis, Gonzalo está ante una temporada clave para saber hacia dónde va a ir su carrera. Pues toda la razón, porque acaba contrato Sí. y esta temporada pues o se tiene que ganar el puesto en Movistar o para que lo fiche otro equipo y tiene que conseguir resultados como lo hemos visto en temporadas anteriores y eso tiene que empezar demostrando ya desde el inicio. Sí, hacerlo peor que la temporada 2025 es casi imposible, por lo tanto, todo será positivo. Confiemos en ver el Gonzalo Serrano que le ganó a Van der Poel y a Pidcock y que tanto le dio a Luis en sus primeros años de la cuenta cuando falleció la reina Isabel. Ahora, esa porra, ¿cómo crees que lo va a hacer Javi Romo? Matamos a las reinas. Sí. Madre mía, ese tour de de Inglaterra, en Bretaña. Bueno, hay que decir que el rival más fuerte puede ser UAE, con Jonathan Narváez, que yo creo que va a ir en pico bueno de forma para intentar revalidar victoria, Jay Vine corriendo en casa, no hace falta decir más, y Adam Yates. Por lo tanto, yo creo que a Javi Romo le puede perjudicar el prólogo, esos 3 kilómetros. No creo que lo pueda hacer mejor que Jay Vine y que Jonathan Narváez. Y mira, yo ahí en mi Twitter le puse top 7, pero luego cuando lo he enviado he dicho, tampoco, no, yo creo que lo va a hacer mejor. Yo, mira, le voy a acabar poniendo, yo creo que va a hacer top 5, Javi Romo. Y que Tesfaction puede rascar algún top 10. ¿Tú cómo lo ves, Adrián? ¿Y vosotros qué? ¿Cómo veis cómo lo va a hacer Romo? ¿Cómo va a acabar? Sí, en cuanto a Romo, te diría lo mismo, que yo creo que si tiene el nivel del año pasado puede estar en ese top 5. Nos lo dice también Rubén aquí, que top 5. Sí. Sí que puede optar al podio, pero yo creo que va más a depender de cómo estén los ciclistas del UAE, porque es que al final no me extrañaría nada que un posible podio fuera Narváez, Adam Yates y Jay Vine. Y también dependerá de un poco de eso, de cómo estén los de UAE, que se puede, nos dice el nuevo Rubén Asco UAE, y va a depender un poco de eso, de que pueda optar a podio o no. Es verdad que a muchos, igual por la carrera que es a principio de temporada, sí que les puede competir, porque después, por ejemplo, Adam Yates creo que va al Giro de Italia y no creo que tenga que arrancar demasiado fuerte el pico de forma, que lo tenga que buscar más progresivo para buscarlo en el Giro. Y puede ser que sí que Jay Vine y Narváez pues sean más líderes, pero al final va a depender un poco de eso, que pueda optar a podio o no, pero en ese top 5 yo creo que sí, que si llega como el año pasado puede estar, incluso a ver si se puede meter en algún corte o escaparse como el año pasado e intentar luchar alguna etapa. Y sobre Tesfaction, pues sí que puede ser, porque yo creo que van a ser el ciclista que se dejen en el pelotón reducido, grupo reducido para sprintar y puestear, y algún top 10 en alguna etapa que se decida así al sprint con pocos ciclistas sí que puede estar ahí en algún top 10. Rubén, te vas a hartar de decir Asco UAE este 2026, me parece. Dejamos el Tour Down Under y la siguiente carrera que se va a disputar va a ser la clásica Camp de Morvedre, categoría punto .1, sube de punto .2, 163 kilómetros, 3 subidas al puerto del Garbí por la cara de la frontera, 5 kilómetros al 9,2, y tras hacer la tercera subida,
los últimos 18 kilómetros aproximadamente son en descenso. Solo hay un corredor confirmado de Movistar, que es Raúl García Pierna. No vamos a hacer aquí castillos en el aire de si va este, si va el otro. Por lo tanto, solo centrándonos en Raúl García Pierna y en el recorrido, Adrián, es una carretera que tú conoces muy bien. ¿Qué nos puedes decir de esta carrera que el año pasado en categoría .2 ganó Urco Berrade? Sí, es una clásica que la verdad que está bastante chula porque permite jugarse desde bastante lejos porque por lo menos como muy tarde te obliga a atacar antes del último puerto, antes de esos 18 kilómetros que van en bajada y luego hay un poco llano y así un poco de terreno ondulado cuando entras a Astibella. Y es una carrera para escaladores, que al final es lo que van a destacar porque el puerto vale que son 5 kilómetros, pero son muy duros. Hay sobre todo alguna rampa que a muchos les va a dejar seco porque es un puerto que, como he dicho, es corto pero duro y quizás ese perfil de ciclistas que son así explosivos y pasan la media montaña, pues a lo mejor no les sirve tanto y les va mejor esta carrera a los escaladores puros. Además, hay que recordar principio de temporada, piernas sin rodar en carrera y que hayan 3 subidas, pues sobre todo de cara a la última, pues puede haber más explosiones o ciclistas que no se encuentren del todo bien y hay que aprovechar ahí. Claro, nos dice Rubén Adrià, pues para esta no la veo. Quizás para la de Castellón sí que vería a Adrià, pero para esta no veo a Adrià para competir delante. Sí que igual, por ejemplo, un perfil Pablo Castrillo podría ir muy bien. Quizás, bueno, claro, Ciano y De Broex le podría ir muy bien, pero creo que debuta en la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Sí. Sí que está confirmado en principio porque sale en Pro Cycling está Raúl García Pierna, que en esta pues quizás sí que lo puede hacer bien, aunque a Raúl lo veo más destacando en vueltas por etapas que en clásicas. Mira, nos dice Alejandro que Adrià debuta en Oman, Sí, en por la tanto Muscat Classic no lo creo que iba yo lo ahora a veamos apuntar, aquí. sí. Como decía, solo está confirmado Raúl García Pierna, que aunque en clásicas lo veo menos, que lo veo más en vueltas por etapas donde puede destacar, pero al final ha demostrado ya en el Tour y en la Vuelta que cada vez sube mejor y también puede ser una oportunidad para él. Pero yo el ciclista que más veo aquí es a Pablo Castrillo. Nos dice ahora Luis, Pombo y Paleta podrían subir del Debo para esta carrera. Estuvieron reconociendo el recorrido con la selección. Sí que finalmente, como ha insistido Luis muchas veces en Twitter, finalmente no pueden ir con la selección estos ciclistas del filial y sí puede ser una opción que corran con el primer equipo porque el recorrido ya se lo sabrán, porque estuvieron ahí Hombre, viendo por la selección porque de hecho los vi donde es la zona de la meta, los vi creo que fue el fin de semana pasado, que estaban reconociendo la carrera. es que si Paretá y Pombo no corren la carrera como Vistar Team, a mí me parecería, la verdad, que bastante lamentable, porque les citaron con la selección hasta que Luis no movió el mar y montaña para que se dieran cuenta del error. Ahora no pueden correr con la selección española sub-23, pues deberían estar sí o sí. Yo la verdad que lo que has dicho estoy muy de acuerdo contigo, aún así creo que Raúl García Pierna ha de aspirar al top 5 y sí que es una carrera que, mira, yo lo que tengo más ilusión de esta carrera es ver a los del Debo, así a ver quién va y cómo pueden actuar. Pero lo que has dicho, sí, siendo tan cercana en la temporada, no creo que el nivel sea muy alto. Y si Raúl va a estar en estas españolas del principio, yo creo que va a estar liderando. Y sí que lo veo un corredor así de desgaste. El último Raúl García Perna que vimos en el Tour de Francia, que en montaña iba muy, muy bien. Así que mi apuesta también es top 5. He empezado optimista el año. Como tampoco tenemos confirmadas el resto de corredores que van a ir, es difícil aventurarse, porque está confirmado Diego Ulisi, Brian Cocar, Filippo Conca y Groenewegen y poco más. Ah, no, estás en la clásica Comunidad Valenciana, perdón, no es en la Vale, que... vale. Estaba Vale, vale, diciendo
demasiados, Perdón, perdón. demasiados Sí, sí. sprinters para esto. Yo Sí, no sí, los sí, veo a sí, sí, estos sí. competir muy Vale, bien. Adrián, ¿los dices tú, por favor? Los que tienes tú ahí como... Sí, no, hay confirmados o que parece que van a correr ciclistas como Antonio Morgado de UAE, Diego Lisi, Dylan Groenewegen sí que lo ponen aquí, pero no pinta mucho aquí. Alex Segaer del Bahrein o Fernando Barceló del Caja Rural, Raúl García Pierna que hemos dicho, o Pablo Torres, el escalador de UAE, Víctor Wernalek de CIC, Tomás Bonet de Total Energy, Simon Carr de Cofidis o Íñigo Elosegui de Ken Pharma. También está confirmada la alineación de la selección sub-23, la selección española, que están Diego Gutiérrez, Álvaro García, Iker Soriano, Iván Gutiérrez, Joan Cadena, Marco Martín y Pablo Ortega. Pero al final, pues de momento, Sí. de todos los ciclistas, salvo puede ser que Pablo Torres le vaya muy bien o no sé hasta qué punto Segaer, bueno, tampoco es un ciclista que suba No, demasiado. O Morgado tampoco montaña ha demostrado demasiado. Yo creo que si se trae un escalador puro como Castrillo, o quizá, no sé si Ines Rubio comienza aquí la temporada, pero yo creo que Castrillo sería con el hombre que iría. madre mía, sí, hombre, con Castrillo hay que ir a por la victoria. A ver, Einer corriendo pescador, nos dice Rubén, sí, yo lo llevaría también a ver qué hace Sí, por aquí. Einer corriendo sí, las le tres da la grandes, carrera. creo que le vamos a ver poquito a Einer Rubio al principio de temporada. La siguiente carrera, esto va a ser viernes, en sábado se va a correr el Gran Premio de Castellón, que muy probablemente estaré yo ahí acreditado. A ver a quién entrevista vamos por ahí. Categoría punto 1, 171 kilómetros. Nos dice Alejandro que Pescador está en Colombia. Vale, pues uno menos. A ver si vemos a Cubillas o por aquí competir o... A ver. Porque Juan P. López tampoco va a poder estar, debutaba más tarde. A ver ese 7 que traen para estas clásicas de la Comunidad Valenciana. Gran Premio de Castellón, como decía, 2.300 metros de desnivel, los últimos 11 kilómetros bajando en carretera ratonera tras el collado de Ayodar, 5 kilómetros al 4,5 y un último rampón de 200 metros al 12,5%. Es una carrera que únicamente están confirmados, además de Raúl García Pierna, Oliveira, estamos igual que antes. Una carrera que poco que decir, lo mismo básicamente de los que hemos mencionado antes, Pablo Torres de UAE, Marc Soler, también está confirmado en UAE, Morgado, pero bueno, Castillos en el aire igualmente. Adrián, ¿cómo ves esta carrera Gran Premio de Castellón? Dice Rubén, Jomba y Canal. La verdad que a Canal le iría muy bien el Gran Premio de Castellón, a ver si puede acabar yendo. Pues iba a decir a esos dos ciclistas, porque es una carrera que ya no es tanto para escaladores puros, que es así más explosiva, o para ciclistas Sí, más hábiles, tanto en descensos como en terreno así más explosivo. Y que además es una carrera que acaba en alto, tiene ahí una última rampita que es bastante dura y para ciclistas así, pues del estilo, por ejemplo, de John Barrenechea, que ya ha ganado alguna clásica así, o de Carlos Canal, que en estas carreras que pican hacia arriba siempre suele estar, pues sí que esas dos bazas sí que pueden ir y hacerlo bien. Quizás si tuviera ya que hacer una estrategia que después de pueden salir cosas, sí que dejaría a John Barrenechea con más libertad de intentar, si se hace algún corte, pues que esté ahí, porque en fugas sí que ha demostrado que se suele mover bien y pues reservar también a Carlos Canal para ese final que le puede venir muy bien si van, claro, esos dos, si van a la carrera esos dos ciclistas, pero creo que son a los dos que mejor les puede venir. por Luis Aular, no estaría mal tampoco. Sí, pero Luis Sí, lo veo más el domingo. sí, el domingo sobre todo, sí. Nos dice Alejandro que a rueda de Morgado y de Marc. Sí, la clave del Gran Premio de Sí, pues. Castellón es bajar en cabeza el puerto final, porque la carretera es estrechita y luego has de llegar delante. En la última rampa has de llegar delante. También Iván García Cortina, que el año pasado estuvo, a ver, también es bastante habilidoso. Bueno, a ver cómo se da. Y la tercera carrera, que es la que decía Adrián, ahora que también le va mejor a Aular, estoy de acuerdo con él, es la clásica Comunitat Valenciana. Categoría punto 1 igualmente, 200 kilómetros, 2.400 metros de desnivel, pero
Casi todos se concentran al principio, ya que los últimos 70 kilómetros son llanos. Únicamente Movistar, Raúl García Pierna, confirmado. Lo que he dicho antes, yo veo aquí a Cortina, a Aular con toda la dureza que habrá previamente. Si Movistar le da ritmito, yo lo veo muy delante peleando por la victoria. Sí, Baular es una carrera que le puede venir bien. Lo que Sí. pasa que también tiene cerca, bueno, no sé cuándo son los nacionales de Venezuela y no sé si estará aquí para competir o le pillará ya allí porque claro, al no tener alineaciones es un poco difícil, pero sí, dentro del equipo es el ciclista. El año pasado fueron en junio, Adrián, los de Venezuela. Ah, pues creía que eran antes. Me sonaba que eran antes. Los Entonces, de Ecuador son los que son un poquito antes. Es verdad, es verdad. Es verdad que estaba, sí, que ganó Cepeda, creo que era la Sí, crono. la Sí. crono, sí. Y bueno, pues más razón para que vaya a la carrera y debute aquí Luis Aular, porque le puede venir muy bien. Al final es una clásica para sprinters y que esa dureza previa pues puede beneficiarle contra ciclistas como Groenewegen o Coquard, que parece que van y que en teoría son más rápidos que él, pero esa dureza puede hacer que lleguen cansados al final y les pueda competir más de tú a tú en un sprint. Y también, pues por ejemplo, Iván García Cortina es una buena carrera para él, aunque ya han dicho que el líder de los sprints era Aular, entonces... Ya. Pero bueno, también es una buena carrera para que tenga libertad. O también podría ser buena carrera, no creo que ya para líder, pero que esté Jonathan Guatibonza del filial para que vaya integrándose en el primer equipo. Sí. Y quizás sí pueda ayudar a Aular como lanzador, pero es una carrera para sprinters porque es muy difícil que se vaya a romper en la primera parte y después se mantenga el grupo toda la etapa. Y habrá que estar atentos en ese final por Valencia, que con mucha curva y va a ser muy importante la colocación. Y en eso, por ejemplo, si va Iván García Cortina con Aular, pues lo pueden hacer bien, porque Iván suele ser un ciclista que suele guiar bastante bien al que lleva detrás. Seguro que sí. Ahora vamos con lo que creo que va a ser lo más interesante del programa, que es el quiz de Moby Deep. Voy a ponerlo en el grupo, en los mensajes, y vayan entrando. Yo esta vez no lo haré porque si no se quedará un silencio y así, como voy primero en la clasificación, quiero que me superéis y así poder superarme. Me gustan los retos. Ya podéis ir entrando, está ahí el link puesto. Las preguntas que ha hecho Peter, nuestro experto en inteligencia artificial. Los que les gusta utilizar la IA o ChatGPT, esos ahorrároslo, tenemos el límite y tenemos nuestro detector de IA, ya lo ha hecho Peter antes, esos, y poneos también el usuario, porque en el top 10 ya hay 2 personas que no se pusieron nada, así que sumároslo y así se podrá ir contabilizando para la clasificación final. Recordemos cómo está el top 10 del quiz. Tenemos en 10º lugar a Jimmy Jr., en 9º a Luis, a descenso. 7º y 8º los usuarios no pusieron ningún nick. 6º está Javi Santos 13. En 5ª posición tenemos a Eusebio Córdoba, que además también lo tenemos ahora por aquí. Venga, Eusebio, a tirar del carro. 4º está Carlos Gil. Y el podium, en 3er lugar está de momento Adrián Llopis, que está muy concentrado haciéndolo. Sí, Segundo. Está entretenido porque hay un poco de todo en las preguntas. Está bien hecho. Bien, Peter, yo ahora cuando acabemos el programa, que colgaré. Bueno, el quiz está puesto, yo lo haré también, a ver cómo me va. En segundo lugar tenemos a Recio. Bueno, la última pregunta es absoluta masterclass de Peter. Me ha encantado. Esa, quien la falle, mal. ¡Ay, madre! Y luego, y quien la falla encima, él lo dirá en directo, el próximo programa. Y como había dicho antes, el primer lugar, tras el primer día,
estoy yo en cabeza. Vamos mientras la gente lo está haciendo, el quiz, damos un poquito más de tiempo. El próximo programa, el contenido que vamos a tener va a ser, obviamente, hablar del Tour Down Under, que ya habrá finalizado, a ver qué nos trae en clave Movistar, además de comentar las carreras de las que hemos hecho la previa, la clásica Camp de Morbe, Castellón y la clásica Comunitat Valenciana. Además, tocará hacer la previa de la Challenge de Mallorca con esa contrarreloj por equipos que tanto está llamando la atención entre el pelotón, la Surf Coast Classic en Australia y la Cadel Evans Great Ocean también en Australia. También nos tocará comentar la actualidad, ya que hoy, en el día que se ha estrenado la nueva temporada del Día Menos Pensado. Recordad que todo este contenido, ya lo hemos dicho antes, se subirá a Cazaetapas, se pondrá fijado en Payete Fan Club y el quiz estará disponible para todos. Si alguien del grupo quiere decir algo de los participantes, aquí estáis. Si no, Adrián, ¿cómo has estado este segundo programa de Moby Deep? Pues muy bien, ya estando más rodado que el primero, ya de cara a temporada, ya haciendo previas y hablando de carreras, que es lo que nos gusta. Ya se han acabado la temporada de fichajes y ahora ya toca demostrar las cosas en la carretera. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Esto ha sido todo por hoy. Segundo programa de Moby Deep en Payete Fan Club, en Telegram. Uníos al canal, al grupo, que ahora es cuando empieza también lo bueno en este grupo, que va a estar en plena ebullición. Así que hasta el próximo programa. Adiós, adiós. Adiós, hasta la próxima.